Bos días nos de adeus, amigos, e benvidos un domingo máis a Sentinela, o programa da Igrexa Católica na Televisión de Galicia. Si escoitamos o Evanxeo de hoxe, cousa que temos que facer todos os domingos, seguramente nos decataremos de que o Señor vía nos seus seguidores pouca fe. A fe é fundamental se nós queremos manter o seguimento do Señor e tamén se queremos comprender o que Él nos propón. Por eso, hoxe é un día en que queremos invitalos a que fortalezcan a nosa fe. E para iso contamos no noso programa con unha persoa especial. Temos con nós o cardeal arcebispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo, que acollemos con moito gusto aquí no noso programa. Benvido, Monseñor. Muchas gracias y una vez más tenga la ocasión de saludar a tantos amigos aquí en Galicia, a los que ciertamente, pues no solamente no olvido, sino que con mucha frecuencia les recuerdo. Cando falamos coa nosa xente, temos a sensación de que hai como un certo desánimo, un desánimo que ven sobre todo porque hai poucas vocacións religiosas, na escola hai como menos presencia do feito religioso, en toda a sociedade Deus parece que non conta. Temos a sensación, ou dá a sensación, de que o Señor vaise Deus das nosas vidas. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es la realidad. Cerca de 2 millones de personas asisten diariamente a misa en España, lo cual quiere decir que la religión no ha desaparecido. Los colegios religiosos tienen unas listas de espera increíbles. Los movimientos seglares son cada día más numerosos y más presentes. ¿Qué ha cambiado la realidad? ¿Qué ha cambiado la perspectiva? ¿Qué ha cambiado, diríamos, los datos sociológicos? Ciertamente que sí. Pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que haya desaparecido lo religioso. Y además hay otra cosa, que aunque nosotros no sepamos dónde está Dios, Dios sabe muy bien dónde estamos nosotros. Y mientras tengamos este principio tan fundamental, no hagas tanto caso a los ojos que pueden engañarte, haz más caso a la inteligencia y sobre todo a la fe. Oise e dise con moita frecuencia de que a Igrexa non está cos tempos, de que nós imos case sempre detrás do que aproba a administración. E por outra parte, hai tamén dentro da Iglesia un esforzo por adaptarse, por responder ás demandas que ten a sociedade. Realmente, que se pode facer para superar esta doble visión, a visión dos de fora e a visión dos que estamos dentro? Porque no tenemos una idea muy clara de lo que es la evangelización. La Iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino que la Iglesia existe para evangelizar el mundo. Y nuestro interés no debe ser casi obsesivo para estar al día, sino para ser fieles al Evangelio. Eso sí, la adaptación tiene que ser de lenguaje, de signos, de proximidad. Pero no, la Iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para evangelizar el mundo utilizando los medios, los instrumentos que estén a nuestro alcance. Ante os valores e os intereses que amosa a sociedade, dá a impresión que a práctica da fe non ten trascendencia. Estamos os cristiáns mantendo un esforzo inútil, algo que non vai dar os froitos que esperamos. Es que conocemos el mensaje. Decimos, es que el mensaje no nos ayuda, no nos entusiasma. Lo conocemos de verdad. O simplemente tenemos un conocimiento muy superficial de 4 cosas que se recuerdan de niño, de alguna idea que se ha oído, pero tú escarbas un poco y ves qué mensaje es el que tú recibes. ¿Qué mensaje es el que no te ayuda a vivir? El mensaje de 4 anécdotas sobre el comportamiento de algunos eclesiásticos, el mensaje de algún conflicto en un sitio o en otro. ¿O es el mensaje realmente del Evangelio? Uno se ha acercado sinceramente y ha buscado allí agua para beber, porque claro,
Muy malo es morirse de sed, muy malo, pero mucho peor es teniendo la fuente tan cerca. ¿Y qué ocurre? Que tenemos sed y tenemos fuente, pero nos falta, diríamos, ese itinerario que va entre la sed de Dios y la fuente. Y por eso, no. El mensaje ciertamente es un mensaje de vida. El Evangelio no es una idea, no es un concepto. El Evangelio es una forma de vivir. Vive así, de esta forma, y serás feliz, y harás felices a los demás. Pero el gran problema del mensaje es lo que dice San Pablo, dice, pero ¿cómo van a vivir si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no se les predica? El problema quizás sea de comunicación, de conocimiento, no de respuesta. Ao longo da historia aparece sempre unha relación de persoeiros moi salientables, moi destacados, que sempre servían de referencia, tanto no eido teolóxico, como no eido político, como no eido social. Por que razón non hai agora esos persoeiros de referencia, e sobre todo, pois, incluso na teoloxía? Hace muchos años, un profesor nos decía a los alumnos, quizá para estimularnos a que investigáramos, dice, en la Iglesia, cuando ha habido sabios, ha habido también santos. Y cuando no ha habido sabios, no ha habido tampoco santos. Era un estímulo para la investigación, para el estudio. Ciertamente, necesitamos líderes. Necesitamos hombres y mujeres que nos ayuden a formar el criterio y la opinión. Necesitamos investigadores. Necesitamos gente que se quemen las cejas, pues estudiando teología y publicando. Y es verdad que en el panorama europeo, en el panorama de la Iglesia española, pues a veces encontramos como un poco de esta falta de líderes de opinión religiosa. No que no los tengamos o que su voz no se escucha suficientemente o que no utilizamos los medios, por ejemplo, de comunicación que pueden estar a nuestro alcance. Y es verdad que ha habido como un poco de déficit en la investigación teológica, filosófica de la historia de la Iglesia. Y mira que tenemos gente muy bien preparada, pero a lo mejor da un poco como de miedo salir a la palestra porque las opiniones pueden ser criticadas de un sitio o de otro. Nosotros tenemos, por ejemplo, publicaciones de teología espléndidas. Quizá no lleguen a todo el ámbito al que quisiéramos que llegaran, pero ciertamente hay como una especie de déficit de auténticos líderes en todos los aspectos. En el aspecto religioso, en el aspecto político, en el aspecto social. Y entonces, si la opinión no la marcan los intelectuales, pues ¿quién es que tal cantante ha dicho esto? Como si esto fuera un dogma de fe. Este cantante es excelente y canta como los ángeles y da gusto oírle. Pero en cuanto a sus opiniones filosóficas o morales, muy respetables, pero la autoridad filosófica que puede tener, como es lógico, es limitada. Nos hacen falta auténticos pensadores, auténticos líderes de opinión. Dá a sensación de que pola proliferación de ONGs e desa actividade de acción social, de axuda aos necesitados que fan os concellos, a labor da Iglesia, a labor caritativa, queda como un pouco oculta. Realmente é posible dar a testemunha de amor cristiano nunha situación destas e que haxa unha diferencia entre o que fan as ONGs e o que fai a Igrexa? Lo primero que tenemos que decir es dar gracias a Dios por las ONG. Estas asociaciones que se dedican a hacer el bien, a buscar el reconocimiento de los derechos y de la justicia para las personas. Esto en primer lugar, tenemos que agradecerlo mucho. La verdad es que a mí no me gusta mucho la palabra ONG, organizaciones no gubernamentales, no confesionales, porque yo veo como una especie de sospecha de que lo gubernamental o lo confesional ya está dañado en origen. Y no es así, no es así. Y un gobierno o desde una administración pública, regional, municipal, se pueden emprender campañas y acciones sociales para quitarse el sombrero. Y el que sea gubernamental, el que sea oficial, no quiere decir que esté dañado. Y una confesión, del tipo que sea,
cristiana, islámica, judía, budista, no quiere decir que las acciones que realice por el mero hecho de ser confesionales llaman a ser proselitistas, ni muchísimo menos. Entonces, bienvenidas sean las ONG. Ahora, está el altruismo, que es esa presencia ante aquello que te irrita, la sensibilidad y que respondes. Está la solidaridad con todos aquellos que formamos pues este grupo de hombres y mujeres que estamos en el mundo. Está la justicia, que es la superación incluso de la solidaridad, reconocimiento del derecho. No es que estas personas estén pasando hambre, es que tienen derecho a tener lo necesario para vivir en justicia. Pero cuando termina la justicia todo su camino, primero la justicia. Pero cuando hemos asentado bien la justicia, todavía, el amor cristiano sigue avanzando. Tú tienes la obligación de dar de comer a esta persona hambrienta. Quizá no tengas la obligación de ver en él un hermano y de darle un abrazo. Porque no solamente a veces necesita el pan, necesita también el abrazo. Pero todavía hay más. Y es que la superación, o diríamos la apoteosis ya de la caridad, es la misericordia. Es decir, es poner el propio corazón en aquella persona que tiene el corazón destrozado. Aquí ya no es una obligación de justicia, es una obligación de auténtico amor. Pero todavía hay más. Si tú ves en esa persona a Cristo, es decir, que la caridad cristiana no solamente no ha perdido espacio, sino que cada vez es más necesaria. Pero repito, el fundamento siempre es el derecho y la justicia. Dada a situación que vive o mundo da investigación, e sobre todo da investigación teolóxica, e concretamente algúns teólogos que dá a sensación de que acentúan máis a parte social, hai un desequilibrio entre o pupitre e o reclinatorio, ou sea, estúdiase máis e rézase menos. También recordando a un profesor, y además un profesor que fue profesor de nosotros dos, decía él que la teología había que estudiarla de rodillas. La teología tiene que estudiarse de una forma contemplativa. En esto San Buenaventura tiene unos textos preciosos, como dice que la teología sin unción no tiene vida. La teología es la ciencia de Dios, y cuando uno se mete en Dios, Dios te quema, y Dios hace que surja la alabanza, y es verdad, no puede haber una teología, diríamos, aséptica, quedaría una teología vacía, fría. Es una teología en la que la presencia de Dios tiene que mascarse, tiene que sentirse. Los teólogos, estoy seguro, que son gente también de reclinatorio, de mucho reclinatorio, porque un verdadero teólogo, cuando se mete en Dios, Dios le quema e, desde luego, se pone de rodillas ante Dios. Sempre que hai eleccións, dáse por suposto que a Igrexa é de dereitas. Sen que saibas o que votaches, xa te sitúan nun determinado partido. É compatible a doutrina da Igrexa con opcións políticas, por exemplo, de esquerda? Un partido político es un partido político. Y ningún partido político agota en su filosofía, en su plan político, el Evangelio, ni muchísimo menos. Uno se acerca más y otro se acerca menos, incluso uno dice, pues en este aspecto pues está más en consonancia con lo que yo pienso este partido, y en este aspecto está otro, pero la Iglesia no tiene ningún partido político, el que sea su partido político. Y en esto los obispos, en todas las comunicaciones, cuando hay elecciones, lo dice y lo repite una y otra vez más, que el ciudadano libremente debe elegir aquel partido que en conciencia cree que debe elegir. Ahora, la conciencia hay que formarla, hay que enterarse de lo que ofrece y lo que limita ese partido político. Claro, después está la segunda parte, que una cosa es lo que se ofrece y otra cosa es lo que se da después. Pero bueno, tendremos que por lo menos dar un voto de confianza en el programa, diríamos, electoral de un partido. Pero no, la Iglesia no tiene un partido político que sea propio, ni muchísimo menos. La Iglesia lo que hace es simplemente recordar la obligación de cumplir como buenos ciudadanos, de acudir a
a las urnas y hacerlo conscientemente, habiendo formado la conciencia y después respetar, como buenos demócratas, pues aquello que es el resultado de las elecciones. Monseñor, foi unha gran satisfacción para min o telo no programa. Penso que tamén para todos os que nos siguen, sobre todo porque a fe está atravesando uns momentos pois de certa crisis e a veces falta pois así unha palabra de autoridade e sobre todo a experiencia de unha vida. Moitas gracias por estar con nós. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, porque hablar de Dios y de las cosas de Dios es algo de lo más grato que puede hacer el hombre. Muchas gracias. E ben, queridos amigos, nós quixeramos que, ao dirixirnos cada domingo a vostedes, leváramos un pouquiño máis de fe. Esa fe que o Señor vía escasa nos seus discípulos. Nós creemos que a mellor maneira de facer feliz ás persoas é falarlles de Deus, darlles a conocer a Xesús e, sobre todo, a súa palabra. Esa palabra que, levada á práctica, fai que o mundo sexa realmente máis feliz e sexa realmente o lugar que todos queremos. Co desexo de que o pasen ben, queden con Deus. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo, a paz e máis a graza do noso Señor Xesucristo sexan con todos vós. Unha xuntanza de amor temos aquí, pois precisamos que ti nos fales. Precisámolo, é necesario escoitar a voz do Señor, como cantaremos no Salmo. É necesario para nós, para vivir, sentir esa presencia cercana. A Eucaristía e a celebración e o gozo desa presencia, dese amor de Deus nas nosas vidas. Agradecemos a presencia de todos os que estades aquí nesta mañá de domingo e a todos os que desde a Televisión de Galicia están unidos a nós na Eucaristía do domingo. Antes de celebrar a Eucaristía, poñemos ante o Señor o noso corazón que ás veces pensa que precisa de outras cousas, cando o que máis precisamos é do seu amor e da súa gracia. Pedimoslle humildemente perdón. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Gloria a Deus no ceo e paz ao seu pobo na terra. Noso Señor Deus, Rei do ceo, Deus Pai Todopoderoso, loámoste, bendicímoste, adorámoste, glorificámoste e dámosche gracias pola túa inmensa gloria. Señor, Fillo único, Xesucristo, Señor Deus, Año de Deus, Fillo do Pai, ti que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quita o pecado do mundo, escoita a nosa oración.
ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós, porque ti é o único santo, ti o único Señor, ti o único Altísimo Xesucristo, co Espírito Santo, na gloria de Deus Pai. Amén. Oremos. Deus Todopoderoso e Eterno, o teu amor de Pai é tan grande que sobrepasa os méritos e mesmo os desexos dos que che suplican. Móstranos a túa misericordia, perdónanos o que oprime a nosa conciencia e concédenos o que nin sequera nos atrevemos a pedir. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre, eternamente. Lectura do libro de Habacuc. Ata que